Buenos días, mis queridos contertulios. Hoy os voy a hablar sobre enigmas de la Biblia al descubierto. Los escritores son italianos, Roberto Beretta y Elisabetta Broli, ¿vale? Muchas veces, como católicos, pues cada vez tenemos más dudas sobre que lo que refleja la Biblia sea verdad. No hablamos de si Jesús existió o no existió, creemos que eso, que los católicos ese tema lo tenemos más que zanjado, pero quizás muchos de los planteamientos que se hacen en la Biblia no son acordes con lo que debió de ser la realidad. Evidentemente, todo se ha magnificado a partir de sus circunstancias, a partir de que se dan estos casos. Por ejemplo, los Reyes Magos eran reyes, o eran magos, o no eran ninguna de las dos cosas. ¿Y por qué eran tres y no eran cuatro, eran dos? En ningún lado pone, la Biblia lo especifica así, se le da hasta el color de la piel, cuando todos sabemos que, bueno, eso es poco probable que fueran así, ¿no? Por ejemplo, hablamos del Arca de Noé, 40 días, y llegan las aguas, que se muere todo el mundo, no existe, pero bueno, no existe, por mucho que hayan circunstancias meteorológicas, hasta tal punto de que haya una inundación mundial donde se metió todo el agua. Por algún lado tendría que correr, a algún mar tendría que ir. O todos alcanzamos los 50 metros de altura y solo el Arca de Noé fue la única que se salvó. Que Noé vivió no sé cuántos años. Bueno, pero si es en la época moderna y no hay quien pase de 100 años. Raramente se pasa de esa edad. ¿Cómo va a vivir tantos años? O Matusalén, que se hace referencia, ¿no? Como por ejemplo, que cayera maná del cielo. Bueno, eso es muy poco probable. Del cielo no cae nada que valga la pena, la verdad sea dicha, como no sea el agua cuando la necesitamos, o la nieve. Cuando hablamos, por ejemplo, de el mismo paraíso, no, Adán y Eva, el paraíso, Adán y Eva. Pero si cada día estamos descubriendo quién es la persona más antigua del mundo y cada vez descubrimos a alguien que ha vivido más años y que reconocemos que tendría inteligencia, que era ya bípedo y que por lo tanto se asemejaba al ser humano. ¿En qué momento fue Adán y Eva, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar aquí, existió el buen ladrón. Jesús en la cruz, al que le dice en ese momento, yo creo, ya el buen ladrón. No, ladrón eran los dos igual de malos. Pero se le da otra explicación aquí, ¿no? O que Jonás fue tragado por una ballena. Ahí quizás sí cabe, pero vamos, 3 días en la barriga de la ballena. No, la ballena en 3 días se ha jalado a Jonás y no queda de Jonás absolutamente nada, ¿no? O que la estrella en realidad no era una estrella, era un cometa. Mucho se ha hablado que podía ser el cometa Halley, que cada 70 años viene a la Tierra en su recorrido dentro del universo, ¿no? Entonces todo ello van haciendo, aquí se trata el tema, se analiza no desde el punto de vista ateo, no, en el punto de vista de que aquella circunstancia que es material fue imposible que se diera. No pudo ser así como nos lo explica la Biblia. No por eso creemos menos o creemos más. Quizás uno contra más honda en la religión, pues más dudas presenta, lógicamente, porque aquel que conoce poco, poca duda va a tener. Aquel que conoce mucho, lógicamente le van surgiendo las dudas. Quizá aquí, de forma desenfadada, se pueden leer esas dudas, se pueden, me imagino, pensar como los autores, analizarlas desde un punto de vista práctico, donde no interviene la fe, totalmente práctico. Y en ese momento, pues claro, tendremos nuestras dudas y podemos decir que la historia posiblemente no fue así, fue de otra manera, aunque el final para nosotros de esa historia sería lo mismo. Entonces yo recomiendo este libro porque por lo menos nos hace pensar un rato de que cuánto se endiosa, nunca mejor dicho, diferentes aspectos en este caso de la religión, en otros aspectos pues exactamente igual. Gente que a lo mejor hubiera pasado sin pena ni gloria, no creo que sea este caso evidentemente, pero que bueno, que con el paso del tiempo ha habido alguien que ha descubierto alguna circunstancia que lo hace interesante, ¿eh? Entonces yo por eso recomiendo que leáis con entretenimiento. Además se lee en un paseo, trata de Antiguo y Nuevo Testamento
y yo os recomiendo Enigmas de la Biblia al descubierto. Muchas gracias.